En la familia cristiana, obviamente, hay diferencias. Y sí, ser o pertenecer a cierto grupo denominacional, a veces no hay mucha diferencia en doctrinas, en algunos casos sí, a veces no hay mucha diferencia en la forma de adorar, en algunos casos sí, pero cada quien es particular. Pero sea la manera que sea, en lo que sí coincidimos los grupos cristianos, todos los grupos cristianos, es recordar en estos días, en esta fecha, y celebrar el nacimiento de Cristo en la tierra. Y ya estamos en esta época, ya estamos en este tiempo, ya usted ya se ha dado cuenta, en algunos casos desde hace más de un mes ya las tiendas quitaron todos los adornos de las temporadas y empezaron a anticiparnos que ya venía la Navidad y que comprásemos y poner los arbolitos, las luces, todo eso está ahí. Y junto con ello se vienen siempre las controversias. Hay a quien le gusta, hay quien lo hace, hay quien le enfada, hay quien le molesta, hay quien lo critica, pero otra vez, para buenas o para malas, ya está esta época decembrina en la que estamos recordando del personaje central que decimos nosotros es nuestro Señor Jesucristo. Les voy a invitar a buscar en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 1, leyendo desde el versículo 67 al 79, precisamente lo que causa o causó o nos recuerda este tiempo navideño. Lucas, el capítulo 1, versículo 67. Iniciamos la lectura ahí. El contexto nos habla, obviamente, de la anunciación y del nacimiento de Cristo a través de María, quien fue su madre terrena. Fue el vaso que Dios usó para humanizarse, para humanarse en este mundo. Ella obedece, está dispuesta, y cuando el ángel le da la noticia de que está esperando el bebé, ella corre con un familiar. Elizabeth era el nombre de su prima, y entonces va a visitarla. Y en cuanto se presentan, Elizabeth, que también estaba embarazada, sintió algo especial que le hizo saber que ahí había algo especial. Y ella no fue una sorpresa, una cosa, porque tenía ya anticipadamente a ellas en su corazón el deseo de que el Salvador habría de venir. Ellas sí recordaban de las promesas del Señor, de lo que Dios había prometido, que vendría un Salvador, algún día se encarnaría, aquí estaría. Y yo creo que ellas estaban sensibles no tan solo el conocer la historia, pero los tiempos y las formas que se los estaban ocurriendo. Y el sentir Elizabeth de eso, dijo, aquí está el Señor esperado, aquí está la cosa buena. Y hubo otras confirmaciones ahí. No sé si usted recuerda el nombre del esposo de Elizabeth. Ahí está, pero Zacarías. ¿Qué titularidad tenía Zacarías hasta ese momento? ¿Qué peculiaridad, qué situación física tenía él? Era sacerdote, pero cuando le anunciaron lo de su No, pero en su persona. Creo que era mudo, ¿no? No. Era mudo, ¿no? Sí, No, cuando le anunciaron su hijo era que no tenía que hablar. no podía hablar, era... Sí. Pues, pero estaba mudo. Pero no es porque no podía hablar. Por eso un mudo es el que no puede hablar, ¿no? Pero cuando le anunciaron el Pero cuando vino esta anunciación y padre, dice que él empezó a hablar, ¿no? Y adorar y alabar al Señor. Bueno, esto es el preámbulo de lo que ahora vamos a leer, empezando en el versículo 67, al final del capítulo. Dice la palabra aquí: y Zacarías, su papá, el papá del hijo de Elizabeth, no vayamos a confundir, fue lleno, dice, del Espíritu Santo y profetizó diciendo: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas, que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo a Abraham nuestro padre, que nos había de conceder, que librados de nuestros enemigos, sin temor, le serviríamos en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Y tú, niño,
profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios con que nos visitó desde lo alto, la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Ahora aquí, ¿de quién está hablando? ¿Qué personaje? De Jesús. ¿Será Jesús? No, de Juan. ¿Será Juan? Juan el Bautista. ¿Ah? A ver, ayúdenme porque yo también estoy confundido. María llega ya con la anunciación del ángel, ya está embarazada, pero Elizabeth también lo estaba. Y ahí siente el salto del niño. Y Zacarías empieza por revelación de Dios a hablar y a manifestar a través de su gratitud, su alabanza a Dios, y profetiza de alguna forma o manera porque este hijo estaba llegando al seno de ellos, Zacarías y Elizabeth. Y dice lo que haría Juan, que después al crecer y empezar su ministerio lo fue confirmando. Fue el anunciador de que Jesús estaba ya con nosotros. Y fue el que confirmó cuando lo vio venir a Jesús hacia el río, donde él tenía ya sus discípulos y anunciaba de que el Salvador estaría acá con nosotros. Y dijo, he ahí, cuando vio a Jesús, el Cordero de Dios que viene a quitar el pecado del mundo. Le bautiza y entonces ahí Jesús empieza su ministerio terrenal. Pero fue Juan el Bautista el antecesor. No fue que de repente Jesús caminaba y dijo, tú ven para acá, y la gente le seguía sin saber. Generalmente dicen que los discípulos que él llamó, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, todos ellos eran seguidores de Juan el Bautista. Escuchaban lo que él les enseñaba y les decía y estaban esperando esa confirmación y lo vieron el día del que el Señor Jesucristo empezó públicamente su ministerio terreno. Entonces todo esto está ahí. Nosotros celebramos el nacimiento en esta época, decimos, de Jesús. Ahora la pregunta pareciera sobrada, muy obvia y fácil de contestar. Y déjenme preguntar a 2 o 3 de ustedes, a ver si más o menos coincidimos. No me diga lo que el libro le dice que hay que decir. Dígame lo que usted personalmente, de su propia palabra, de su propia mente, para usted, honestamente, ¿qué significa Navidad? ¿Quién dice yo? ¿Quién alza la mano? ¿Qué significa Navidad? A ver. Momento de perdonar, reunirse con la familia y recordarse que Jesucristo nació. Bueno, es una buena idea de lo que es la... Sí, yo recuerdo ahora en algunos casos de la historia, donde naciones, pueblos opuestos, enemigos, creyentes o no creyentes, pero siempre en esa época navideña se hacían o se hacen treguas. Vamos a dejar de golpearnos, vamos a dejar de matarnos y dejamos que pase la temporada y volvemos con una fuerza. Pero es un tiempo en sí de perdonar, de acercamiento familiar y todo ese tipo. ¿Ok? Eso es algo. ¿Quién más tiene otra definición o un pensamiento? ¿Qué es Navidad? Siempre cuando recuerdo la palabra Navidad me acuerdo mucho de la natividad y lo relaciono con cómo siempre armábamos a Jesús, a María y a Jesús. Los famosos pesebres, ¿no? Los pesebres. Entonces para mí Navidad siempre es el recordar, me recuerda mucho que Jesús viene, Jesús, el nacimiento de Él. Y bueno, y no sé, como que siempre me recuerda la chocita donde Jesús nació. Ok, bueno, es un elemento físico, la representación del establo, el establo, del lugar donde el Señor nació. Hermana María. El nacimiento de nuestro Salvador. Una respuesta más técnica. El nacimiento de nuestro Salvador. ¿Qué es Navidad? Para mí es un regalo de Dios. Mira, está Abraham esta mañana, ya llegó mi Navidad. Qué gusto de saludarte y tenerte aquí esta mañana con nosotros. Echábamos de menos. Es que ese es su propósito. Ahora sí, ya no voy a faltar ningún domingo. Ya dijo que sí. ¿Qué es Navidad? Unas 2 o 3 personas más que me ayuden a ver. ¿Qué es Navidad? Porque en serio
todos lo sabemos, Navidad, es esperada el tiempo, es conocida la época, por amigos y enemigos del Señor. Pero no todos tenemos la misma percepción de lo que esto significa. ¿Qué es la Navidad? Lo que no sabemos, lo que no entendemos, preguntamos, o inquirimos, estudiamos y lo sabemos. Vamos a ver con la palabra del Señor esta mañana, si nos orienta, nos da luz un poco más allá a lo que significa o debe significar la Navidad. En el Evangelio de Lucas, ahí mismo donde habíamos hecho la lectura, pero ahora el capítulo 2, vamos a localizar el versículo 8 y leemos de ahí hasta el verso 11. Lucas capítulo 2, versículos 8 al 11, nos dice la palabra aquí de esta manera. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Vea el cuadro ahí. Era un día, podríamos decir, ciertamente de rutina. Los campesinos, los pastores sacaban al campo sus ovejas y esperaban ahí a que estas se alimentasen, para no tener que regresar quizás otra vez a los lugares de destino de ellos. Ahí se pasaban la noche, la madrugada, hacía calor, hacía frío, qué sé yo, la temperatura como haya estado, pero ellos estaban ahí haciendo una tarea rutinaria, ordinaria, podríamos decirlo también de esa manera. ¿Y qué pasa? Dice que estaban estas gentes ahí, pero de repente algo sucedió que no era común. He aquí, dice el versículo 9, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Ahora, a mí me gusta pensar detallitos y ver cosas que a veces no nos ponemos a considerar. Cuando María va con Elizabeth, Elizabeth se alegró, sintió algo bello, algo hermoso, una sensación es muy especial. Zacarías igual, su reacción fue de júbilo, fue hermosa su reacción, sus palabras lo expresan. Y aquí es al contrario, los pastores dicen que ¿qué? Se les dio miedo, se espantaban. ¿Por qué dije que para Elizabeth y Zacarías no era esto nuevo? Porque ellos ya tenían en su mente, en su corazón, María misma, sabían y conocían que Dios estaba ya en su momento obrando, con sus vidas y obviamente para bendición de otros también. Para ellas no fue sino un motivo de regocijo. Ya lo más o menos lo entendían y lo esperaban. Pero estos, otros, ni se lo imaginaban que eso iba a suceder. No estaban ahí haciendo una fogata para invocar la presencia de espíritus y cosas que otras gentes juegan con esas situaciones. No, ellos estaban un día normal cuidando sus ovejas. No invocaron ellos la presencia divina, sino que Dios, a través de su ángel, dice ahí que se les presentó. Dios se presenta y llega. ¿Lo esperasen o no? A ellos les agarró por sorpresa. Lejos de regocijarse como Elizabeth o Zacarías, a ellos les dio miedo. ¿Le hace pensar algo a usted esta reflexión que le pongo de esta manera? Muchos hablamos o hablan en estos tiempos, sobre todo se vuelve a escuchar ya los rumores de guerras y tantas cosas que hay que nos espantan humanamente. Hace rato la oración de la hermana decía, ¿no? Señor, sabemos que hay dolor. Sí, cuando hay un ser querido enfermo que parte, humanamente nos duele, no es grato, somos gente muy sensibles en ese sentido. Pero bueno, dependemos, oramos al Señor y descansamos en Él. Pero hay gente que no. Ahora, en este caso, estos pastores no esperaban que Dios llegase a ellos. Si de ellos fuera, ellos estarían quizás hablando de sus negocios, de cuántas ovejas había, que habrían de ser sus ganancias, yo no sé. Estarían hablando quizás si era la temporada del fútbol, pues quizás del fútbol. Parece que es el tema ahorita en todos lados, ¿no? El campeonato del mundo, los temas del momento, a quién le vas y todo esto. No me digan de México porque ahí ya no vamos a entrar. Ese es para otro día y para otro momento. Después hablamos de la América. Pero bueno, ellos estaban ahí
y el Señor dice que se les presenta. La humanidad actualmente dice siempre, hay quienes, aunque no vemos, esperamos. Aunque no tenemos, agradecemos. Y eso se le dice fe. Cuando tenemos fe en Dios, no necesariamente va a pasar todo lo que nosotros pedimos, esperamos o demandamos, como algunos también por ahí enseñan. Tú tienes fe, tú exige, tú declara, tú decreta. Tremendas mentiras desde por ahí. Ya cuando lo oye eso, usted debería de salir de esos lugares. ¿Quién soy yo? ¿Quién es nadie para decirle a Dios lo que tiene que hacer? No. Señor, tú eres Dios, tú eres el Señor, tú eres el que dices, tú eres el que decides, tú eres el que ordenas, tú eres el que decretas, tú eres el que mandas. Cuando Él lo hace y lo decide, nadie lo va a detener. Ahí estaban los pastores. Ellos no lo pedían, no lo esperaban, pero el Señor decide y cuando menos lo esperaban, llegó. Hay quienes decimos, tenemos fe en Dios, y aunque todavía no vemos que todo lo que dice se cumple, aunque a veces lejos de motivarnos, acercarnos más en fe, parece que nos espantamos y nos retiramos de Él, pero hay esa certidumbre, Señor, mi vida está en tus manos, lo que tú hagas, lo dejes de hacer. Si hoy llegas, alguna vez preguntaba, hablando del tema, en una congregación, y preguntaba, ¿usted qué haría si tuviera el Señor un ángel que le envía a decir, ¿sabes qué? Tienes 24 horas para morirte. ¡Ay! Me morí en este momento. Del puro miedo. Pues la verdad, en mi caso yo me alegraría que por lo menos un minuto antes el Señor, cuando me vaya a llamar a su presencia, me dé chance de, Padre, pues perdóname, por lo menos en un minuto. Porque nadie de nosotros sabemos cuánto, ni cómo, ni en dónde ha de suceder eso. Pues por fe nos sostenemos. Y sabemos que si hoy aquí nos tiene, que bueno, y si no, Él decidirá cuándo y cómo. Sí, de nuestra parte, y en lo que podamos, hay que estar apercibidos, hay que estar atentos a que nuestros días no son nuestros. Nuestro tiempo no es nuestro tiempo, nuestra vida no es nuestra vida. Somos depositarios de Dios en nuestro ser para cuidarnos y usar de nuestra vida para servir a otros. Somos mayordomos de Dios, decimos. Pero el día que Él decida, así como nos la dio cuando ni esperábamos, nos la quita cuando menos pensemos. Pero tenemos fe. Lo que venga, lo que pase, sí, nos espanta, nos asusta, nos molesta, claro que sí, somos humanos. Pero hay certidumbre, hay fe, que nos hace saber, yo no sé, yo no entiendo, pero Dios conoce y dice que si yo le amo, todo lo que venga o pase, va a ser para mi bien. Pero hay quien no tiene fe. Pues cualquier cosita, cualquier manifestación, le espanta, le asusta. Aquí quizás es el cuadro que yo veo en entre Elizabeth y Zacarías y estos pastores, ¿no? La diferencia de reacción y de momento de una experiencia pues semejante, porque se estaba anunciando la venida del Señor. Y el ángel tuvo que decirles, versículo 10, no teman, porque he aquí os doy, ¿qué? Nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Ellos que no lo sabían, no lo esperaban, no lo creían quizás, de repente lo ven. Así nosotros, nadie sabe ni el día ni la hora en que el Señor debe venir. Quizás nos va a agarrar de sorpresa si no tenemos fe en Él. Pero si tenemos fe, cuando Él venga, aquí estamos. Y nos gloriaremos y gozaremos en ello. Pero habrá muchos que lo van a ver, lo que no creyeron, se va a manifestar lo que no pensaban, y ya no va a haber chance más que, dice la Escritura, el lloro y el crujir de dientes de muchos. Por eso hoy es el día en que si entendemos, sabemos quién es Dios, qué quiere Dios de nosotros, hagamos lo que en su voluntad Él dispone a nuestras vidas. Pero, ¿qué es Navidad? Era la pregunta. ¿Y por qué leemos esta Escritura? ¿Qué es Navidad? A la luz de estos versículos que leemos. Quizás algo de lo que ya se participó, algo de lo que se dijo está sobre esto. Navidad es un tiempo principalmente en el que el artista central o principal es nuestro Señor Jesucristo. Es el tiempo en el que Él vino.
No a juzgar, no a condenar, no a atacar a nada ni a nadie, sino a anunciar la paz y la buena voluntad que Dios tiene para con nosotros, para con todos, amigos y enemigos. Estos pastores no sabemos si eran seguidores de Jesús o no, seguidores de Juan el Bautista o no, no sé si ellos tenían la fe o no la tenían, pero el Señor les da la oportunidad y se presenta a ellos. Y espérense, no se espanten, no tengan miedo. Ha nacido, ya está aquí el Salvador del mundo. Entonces Navidad, a la luz de esto, es el tiempo en que alguien del cielo, un ángel del Señor, vino a esta tierra a dar buenas nuevas, una buena noticia. Extrañas en estos últimos tiempos el prender la radio cuando va uno manejando, el poner el televisor, quizás está en casa, el escuchar alguna noticia. Son raras las buenas noticias. De hecho, las buenas cosas parece que ni nos interesan. Algún tiempo, usted sabe, trabajaba yo en un periódico. Ahí no les importaban las noticias buenas, las bondades de la gente, la nobleza de la gente. No, si hay un crimen y entre más muertos haya, mejor la noticia para primera plana. Así se vendía más rápido el periódico. A lo negativo lo anunciamos, lo celebramos. Hay una manifestación de 20, 30 homosexuales en el centro de la ciudad de Houston. Ahí están las cámaras de televisión. Vienen 1000 o 1500 cristianos, ni quien lo anuncia. Las malas noticias cunden por todos lados. Y es lo que casi siempre estamos esperando. Pero que de repente venga alguien y diga, espérate, no te espantes. No tuve tiempo de avisarte. Aquí estoy, pero no te espantes. Te traigo una noticia muy, muy buena. Es motivo de tranquilidad, de descanso, y a ver cuál es esa buena noticia. Es un tiempo de anunciación de parte del cielo a esta tierra, que Dios en su bondad infinita, en su misericordia, viéndonos perdidos, dice, tuvo compasión de nosotros y viene a esta tierra, se encarna a sí mismo, porque es Dios con nosotros, Emmanuel, Dios con nosotros, a decirnos, hijo, yo sé quién eres, yo sé cómo vives, yo sé, a mí que me escondes, soy Dios, no temas, no temas, no vengo a zarandearte, a castigarte, a lastimarte, no, le vengo a ofrecer la oportunidad de ser salvo, de ser distinto. Qué hermoso nuestro Dios. Qué hermosa la noticia que a través del ángel se comparte a esta tierra. Conmueve, importante y bella la historia navideña. Pero no sé si esto, como con tantas cosas, pasa el tiempo y se va diluyendo, se va malinterpretando o incluso transformando el propósito original de lo que es el día o la celebración, la Navidad. Por eso preguntaba, ¿qué es la Navidad para ti? Ya nadie pregunta, bueno, quizás un tiempo de pensar en visitar la familia, la cena, el que tiene hambre en pan piensa, dicen. Que son comidas muy especiales en esta época por ahí. Algunos ya están haciendo tamalitos y espero que me inviten, pero luego nada más me los anuncia Kilian por el Facebook, pero no me dice, pastor, véngase aquí, traigo unos tamales. No, es cierto, sí me ha traído tamales. Pero es un tiempo en que, bueno, en mi mente que hace eso, en Navidad, este es el tiempo de eso. Le pregunto a mis hijos o a los nietos ahora, es el tiempo de Santa Claus. Eso es lo que en su mente está. Para ellos es lo que creen y esperan de esta temporada, los regalos que trae Santa Claus, dicen. ¿Eso es la Navidad? No. Según la palabra nos enseña, es el tiempo en que había oscuridad y en medio de la oscuridad nace la luz. Estudiándolo sobre la Navidad, sobre los tiempos, la luz, la noche, la oscuridad, es un tema muy, muy interesante para reflexionar y estudiarlo. ¿Qué es lo primero? ¿La luz
o la oscuridad? El Señor dijo, hágase la luz. Entonces quiere decir que había tinieblas primero. La noche siempre antecede al amanecer. Generalmente la noche, la oscuridad, ¿qué produce en nosotros? Intranquilidad, miedo, temor, porque no vemos dónde vamos a caminar, podemos tropezar, caer, qué sé yo. En las tinieblas la gente mal aprovecha para hacer generalmente sus fechorías. No es muy halagador pensar en la noche, y más cuando más oscuras se ponen. Se relaciona con épocas difíciles, con tiempos de mucha crisis, con tiempos de mucha dificultad, lo oscuro. No alcanzamos a ver la salida de las cosas. Muchas veces se pierde la esperanza y lo que más nace en nosotros son temores, son miedos, frustraciones. El mundo, desde que el Señor lo ordenó y lo dispuso, dice que Él separó tinieblas de la luz. Y Él no invita ni espera a los que Él llama, a los que Él invoca a venir hacia Él, que vengamos a lo oscuro. Al contrario, dice que nos llama de las tinieblas a su luz admirable. Él quiere que vivamos en la luz. ¿Qué características tiene la luz? Que ahí nos podemos ver, podemos observar y caminar con seguridad. La luz nos hace saber todas las cosas que a nuestro alrededor existen, bellas o malas, lo que sea, nos hace descubrirlo. En la oscuridad no se sabe. Somos llamados a ser gentes de luz. Por eso Él nos distingue y nos dice, hijo, quiero que seas de la luz, no de las tinieblas. Estamos llamados a ser personas que otros nos vean y que nosotros a otros veamos, y que en lo que sabemos y vemos unos de otros nos influyamos para bien. Particularmente en su familia dice que nos motivemos al amor y a las buenas obras. No en lo oscurito, que se manifiesten nuestros hechos, dice en Juan, que para que todo lo que nosotros hagamos lo mostremos a otros, para que ellos se den cuenta de lo que Dios en nosotros hace. Que mostremos las obras que Él ha hecho en nuestra vida para que ellos también vengan y crean. Mi vida, tu vida es una luz a otros. ¿Qué clase de luz? Ahora sí, cada quien va a responder cuántos watts le pone. ¿Cómo se mide la luz así? Por amperios o kilowatts, o yo no sé, pero entre más brillemos, más gloria le damos a Dios a través de nuestra vida. Pero no podemos brillar si estamos en la oscuridad. Tenemos que ser llamados a la luz del Señor. Entonces, en medio de aquella oscuridad, apareció el ángel, les trae una buena noticia y les hace saber que las tinieblas pasan, la luz está viniendo a esta vida. Anunciación de buenas nuevas del cielo a esta tierra. Decía yo, la misericordia de Dios manifestándose sin tener por qué, sin pedírselo y sin esperarlo, pero como Él nos vio en la condición que estábamos, dice que Él tuvo compasión por nosotros. Y Cristo Jesús viene precisamente a ser el remedio para nuestras vidas. Eso, entre otras cosas, no lo pensamos mucho cuando hablamos de la Navidad. Es el tiempo que me da Dios para darme cuenta que las tinieblas quizás donde estoy viviendo, la vida oscura que estoy llevando, no es la correcta. A través de Jesús, dice que en su luz vamos a ver nosotros nuestra luz también. Viene a iluminarnos y enseñarnos que hay una manera muy distinta de vivir aquí. Nosotros pensamos que la vida es gozarla, disfrutarla, gastar aquí, gastar allá, pasear por todos lados. Y decimos, eso es vida. ¿Será? Hay cosas más importantes que eso. Hay cosas más bellas que eso. Pero que no las descubrimos a menos que tengamos realmente puesta nuestra mirada en la dirección de lo que, quién es Jesús y qué significa en nuestras vidas. Pues Navidad, esta temporada, es una oportunidad para ello, porque del cielo vinieron a anunciarnos que hay, dentro de tanta negatividad y tanta cosa que hoy vivimos oscuro, viene la luz de Dios a traernos una nueva dirección. En Lucas, capítulo 2, adelantito lo que leíamos, ahora el versículo 13 al 16, seguimos con lo que este relato nos comparte.
Dice, versículo 13, capítulo 2 de Lucas. Y repentinamente, o sea, de repente, no se esperó, nadie lo pensaba, nadie lo sabía, pero ocurrió. Dice que aparece el ángel y una multitud, no tan solo él, de las huestes celestiales, pero que no venían a echarnos montón y a destruirnos. Si eso hubiera querido Dios, en ese momento lo haría, ¿sí o no? Ahí nos terminaríamos, hubiéramos acabado todos, si Dios hubiese mostrado su ira. No, mas Dios, dice la palabra, muestra su amor para con nosotros, en que aún estando perdidos, Cristo murió o vino a morir por nosotros. Trae a todos sus ángeles, no para atacarnos, no para molestarnos. Por eso a veces cuando dicen, los cristianos son muy poquitos. Pues con los poquitos cristianos, si son verdaderos, si son genuinos, si son de ley, no necesita el Señor tantos para transformar el mundo, para acabar con los enemigos, ¿o sí? Recuerdan allá en el Antiguo Testamento estaba Moisés y sus generales, todo su grupo aquí, su ejército, que estaban preparados para la guerra, estaban diestos para ello, pero nunca se esperaban que las alianzas de los pueblos de aquel tiempo se unieron y todos contra ellos. Cuando estaban así a la vista del enemigo, todos ahí se espantaron. Recuerda la lectura. Y dice el Señor, no se espanten. Es más, ni se muevan. Ustedes quietos. Ustedes observen y vean la salvación que Dios hará hoy por ustedes. ¿Lo hizo Dios o no lo hizo? Sin tantos contra tantos. Siempre el cristianismo ha sido numéricamente menos que más en toda la historia de la humanidad. Nunca hemos sido mayoría. Cuando el Señor en una de sus primeras ocasiones decidió que iba a destruir el mundo, ¿qué dijo? Ok, al ruego de su profeta, Señor, no, por favor, no. Y bueno, encuéntrame qué. ¿Cuántos dijo? Creo que 100 primero, luego 50, luego... Con los que me encuentres, por lo menos con 10, con 5. Si hubiera un fiel, cambio. Con uno que haya, que sea fiel, el Señor hace grandes cosas. Aquí viene con todos sus ángeles. Ah, caray. ¿Y ahora por qué, Señor? ¿Por qué traes tantos? Porque la noticia es tan buena que necesita ser oída, repetida, celebrada en la tierra y en el cielo y por todos lados. Jesús viene a este mundo. Ya eso dejó de ser noticia. Así es lo que mencionaba, estamos más pendientes del famoso Viernes Negro, los descuentos en las tiendas, las carreras a los malls, para aprovechar las ofertas. Jesús, ¿dónde está Jesús? Ni pensamos en Él. Llega el domingo y ni me acordé. Ya no traigo ni para el diezmo ni para la ofrenda porque me lo gasté en la oferta de ayer. Ya ni de su iglesia nos acordamos. Nuestras prioridades, nuestra mente, nuestras intenciones no están con Jesús. En celebrar lo hermoso y trascendente que es que Él vino a esta tierra. Esto es Navidad, hermano. Recordar que Dios nos tiene misericordia. No nos trata como debiera tratarnos. Nos da la oportunidad de cambiar. Y nos dice que en Jesús está nuestra bendición. Él no viene a condenarnos, Él viene a ayudarnos, Él viene a apoyarnos. Entre otras cosas, esto y más nos dice la Escritura. Vea otra vez ahí en Lucas, creo que leíamos ya el 8 y el 11, ahora vamos a leer el versículo 15 y 16 de este capítulo 2. Lucas, verso 15. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, ya vinieron, dieron la noticia, la gran algarabía ahí que se armó por lo que había estado aconteciendo, y ya cuando ellos regresan, dice, al cielo, entonces los que estaban ahí, que se habían asustado al principio, dice, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues, y dice aquí, apresuradamente, y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Una noche, decíamos hace un rato, rutinaria para ellos. Cuidaban sus ovejas en el campo, como
Solían hacerlo, era su costumbre. De repente algo ocurrió, que ni lo pedían ni lo esperaban, y de momento quizás ni lo creían. Pero al ver esas manifestaciones del ángel y los ángeles y todo el gozo que traía la noticia de que Jesús ya había nacido en esa tierra, pues entonces, caray, puede ser cierto. ¿Cómo lo descubrieron? Nada más por lo que oyeron. No, se motivaron y fueron. ¿Cuánta gente hay que usted quizás conozca que no creen en Dios, que no creen en Jesús, que no quieren amarlo ni seguirlo, menos servirle? Porque dicen, no quiero, no tengo interés. Así les puede usted dar los mejores argumentos, les puede usted presentar las maravillas más grandes. Hay quien todavía hoy sigue diciendo, bueno, yo para creer en Dios, preséntamelo aquí, y entonces creo. Hoy estás atrasado en noticias. Navidad, precisamente, es Jesús. Jesús vino ya y estuvo cara a cara con muchos y teniéndolo enfrente, ni así le creyeron. O sea, eso no es un argumento. El que quiere creer, cree, y el que no, lo que haga Dios y deje de hacer, no va a mover nada en ellos. Porque no tan solo es el oír, sino es el cumplir o el hacer la voluntad de Dios, la palabra de Dios. Usted quizás sea alguien que oye de Dios, sabe de Dios, pero si no le interesa a Dios, no importa los argumentos que se le den, no importa las predicaciones que escuche, no importa lo que se le diga, usted va a decir uno creer, no va a creer. Yo no puedo convencerlo, ni nadie lo va a convencer. Ni Dios mismo. Él nos propone y nos dice, pero tú decides, hijo, conmigo o contra mí. Aquí estos pastores finalmente, dentro de sus dudas, sus temores, ahora dicen, pues ¿saben qué? Hay que ir. Y cuando se decidieron, descubrieron. Yo a veces cuando estoy compartiendo de Cristo a otros que no creen, que no saben, y hay tanto argumento, digo, ¿sabes qué? Vamos a dejar de pelear o de argumentar, porque ni tú me ganas ni yo te voy a ganar. Da una oportunidad nada más a Jesús. ¿Cómo? Pues nada más está dispuesto. Le he dicho a usted, yo creí en duda. Yo no sabía si existía Dios o no. Había oído mucho de Él. Sabía mucho de Él, aparentemente. Pero la verdad yo no tenía ningún temor de Dios ni nada. Y hubo un momento en mi vida en que alguien se acerca, porque yo estaba llorando, y me dice, no tengas miedo. Pasa, pídele perdón a Dios de tus pecados, no importa cuál sea, y vas a tener una vida nueva. Que no, esto no me está entendiendo. Yo no tenía miedo de acercarme a Dios, yo ni creía en Dios, ¿cómo le iba yo a tener miedo? Lo que pasa es que esa noche el pastor estaba diciendo, dale una oportunidad a Dios en tu vida. Acércate, arrímate, pruébalo. Así como un día no te convenciste que el alcohol era bueno porque te lo dijeron, o la marihuana porque te lo decían, sino que lo probaste, pues entonces ahora dale la oportunidad al Señor. Ahí sí, ya yo no quería. Y yo empecé a llorarle porque era cobarde. Por cobardía me di cuenta que yo era un cobarde. Tenía que tener pantalones para tomar una decisión. O acercarme al Señor o de una vez olvidarme de Él. Y lo único que yo recuerdo esa noche dije, Señor, pues yo no sé si es cierto o no es cierto, si eres real o yo no sé ni qué onda. Pero si algo en mi vida tú puedes hacer, a ver. ¿Qué pasó? Pues que aquí ando. ¿Cómo lo hizo Dios? No se lo puedo explicar, no sé qué pasó. Pero mi vida desde ese tiempo hasta ahora ha sido otra. Dios cambió mi vida. Le di la oportunidad. Hay gente que discute, hay gente que argumenta, hay gente que tantas cosas hace. Pero para eso no. Honestamente, dile a Dios, a ver, Señor, si eres real, ven a mi vida. Con honestidad. Quien lo ha hecho así, ha descubierto que Dios es real. Pero quien no, se queda con la duda. Los pastores ahí se hubieran quedado aplaudiendo la escena que habían visto. Qué gran escenografía celestial para ellos. Y ahí se hubieran quedado. ¿Qué hubiera pasado? Nada. Más que un acontecimiento, más que platicar en sus vidas. Pero dijeron, no, a ver, vamos a levantarnos y vamos a ir. Y cuando vieron, constataron que verdaderamente Jesús
estaba ya entre ellos, el Salvador del mundo. La Navidad es buenas nuevas. La Navidad es el tiempo en que descubrimos, si queremos, realmente quién es Dios, qué quiere Dios y qué hace Dios en nuestras vidas si se lo permitimos. Y al dejarle hacer su obra en nosotros, va a pasar lo que con aquellos mensajeros, o dicen que los magos del oriente que venían siguiendo la estrella, descubrieron. Vea en el libro de Mateo, el capítulo 2 también, el versículo 2. ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? Cuando los pastores y cuando estos personajes que aquí leemos vieron ese cuadro que nosotros decimos navideño. Mateo capítulo 2, versículo 2. Ellos venían, estos dice, reyes vinieron con el rey Herodes del oriente, dice a Jerusalén, unos magos, y ellos entonces dijeron, ¿dónde está el rey de los judíos? Una pregunta y una confirmación, que ha nacido. ¿Por qué lo sabían? Porque eran otra vez gentes que estudiaban, gentes que sabían, y que aunque no eran, yo digo, religiosos o cristianos, parece que estaban más apercibidos ellos que los mismos cristianos, si me permite usar esa palabra, que el pueblo de Dios. Ellos lo descubrieron, ya está aquí, y lo empezaron a buscar. A los del pueblo, a los supuestos religiosos o el pueblo de Dios, los israelitas, ni lo esperaban. Ahí estaban los pastores, que ni siquiera sabían. Estos ya venían en camino buscando, porque sabían que ya estaba aquí. Qué curioso, ¿no? Que a veces el pueblo de Dios, lo que debieron saber lo ignoramos. Y mejor otros no lo recuerdan. Hey, algo está pasando que o cambiamos, porque la cosa no va a seguir igual. Pues aquí dice estos, le preguntaron al rey que dónde estaba el rey de los judíos, porque ya había nacido. Su estrella dice, hemos venido. ¿Y qué decían? ¿A qué venían? ¿A qué venían? A adorarle. ¿Qué es la adoración? ¿Qué es la adoración? ¿Ah? Levantar las manos al cielo, aplaudir, gritar aleluyas y amenes. Es una manifestación quizás de alegría. Pero ¿qué es adorar? Adorar, cantar, bien entonados y bonito, o como un sapo. ¿Qué es adorar? Honrar. Todo eso tiene que ver con parte, pero lo principal es servirle. Señor, te vengo a ofrecer lo mejor de mí y lo que tú quieras hacer con ello, hazlo, es tuyo. Navidad es un tiempo de recordar que Dios tuvo misericordia de nosotros, que tiene misericordia de nosotros, y hay esperanza para nosotros, pero hay que querer creer, hay que darle la oportunidad a Dios en nuestras vidas, hay que aceptar ese reto. Pruébame, ten fe, y si lo decidimos, vamos a descubrir que sí, es verdad. Ahí está lo que los ángeles anunciaron, aquí está el Salvador que andamos buscando, y aquí están sus dones que le ofrecemos. Cumplieron con sus promesas, ya venían preparados para darle al Señor, no para pedirle al Señor. Muchos hoy en día hoy, ay Señor, si tú me ayudas, si tú me bendices, si tú haces esto, entonces yo. Y cuando ya se cruza el río, cuando la migra no te molesta, ¿dónde andan? Los que decían aleluya, ¿dónde andan los que decían gloria a Dios? Dice un corito por ahí. Donde quiera que los busco no los hallo. El Señor a su pueblo amonestó, decía. ¿Dónde están esas gentes? Con esos deseos y promesas de que si Dios bendecía, ustedes iban a hacer también de bendición. Íbamos a hacer de bendición para Él. Nos olvidamos de nuestras promesas. Estos magos dijeron, no. Sabemos que ya está aquí, sabemos a qué viene, y aquí está nuestra adoración a Él. Y así empieza y se ve y se descubre lo que significa Navidad. ¿Qué es Navidad? Resumidas cuentas, es Jesús. Jesús es Navidad. Cualquier otro asunto, cualquier otro tema, cualquier otra dirección o forma en que lo queramos llevar, no es nada. Es todo menos Navidad. Navidad es Jesús. ¿Qué es Jesús? Es la expresión máxima del amor de Dios para con nosotros.
Es su don inefable del que hace 8 días hablábamos. Lo máximo que jamás en esta vida o en cualquier otra pudiéramos tener es Jesús. Jesús, lo amamos, lo celebramos, lo tenemos, lo entendemos, lo practicamos. Eso es lo que debe estar en nuestra mente, en nuestro corazón, en todos estos días y siempre. Jesús, tú es lo mejor. Viste por ahí un lema, ¿no? Jesús es la razón de la celebración. Sí, es verdad. Pero a veces nada más lo repetimos, pero no lo vivimos. Jesús ha sido desde que vino a esta tierra y está y regresará. La razón de lo que somos y por el que estamos aquí. Y algún día llegaremos con Él. Queramos o no, lo esperemos o no, nuestro encuentro con Él es inevitable. Unos para salvación, si es que creemos y tenemos fe en Él, y nos dirá el Señor, vengan benditos de mi Padre. Y otros dirán, ¿y tú quién? Ah, Señor, ¿que no me conoces? Si yo era bien popular, yo era el mejor pastor de la ciudad, era esto, era lo otro. ¿Qué va a decir el Señor? Apártate de mí, yo aquí ni te conozco, sáquese para acá. Pero padre, mi apellido es hasta italiano, puede ser, es lo que sea. ¿Quién eres? Qué feo será. Si estaba mi esposa aquí, ella diría la palabra, qué gacho. Así se expresa ella, no, se oye la palabra fea, pues, ¿no? Pero expresando que qué horrible que una cosa así vaya a acontecer. No me gustaría estar en ese momento. ¿Cómo me aseguro de que si Dios me llama, yo esté ahí y me diga bienvenido, y no me diga, hey, no tan apurado, ya se para allá. Creyendo en Él, reconociendo quién es Él, el regalo del cielo a esta tierra, el regalo del cielo a mi vida, que estando perdido, su misericordia me alcanza y por su amor me redime, y ahora soy hijo de Él, salvo por la fe en Jesucristo. Navidad es eso y más. No es paseo, como mucha gente lo piensa. No son los regalos, no son las vacaciones, las alegrías de la familia, todo lo que esto conlleva, los anuncios, los letreros, los arbolitos. Todo eso es parte de cómo el mundo lo celebra. Repito, a algunos les gusta y lo hacen y no hay mal en ello. Otros lo critican, lo atacan, dicen que hasta pecado es. Bueno, yo no sé, y no me meto a debatir eso. Particularmente para mí Navidad sí es una época muy especial. Fue precisamente una época navideña donde yo entendí del amor de Dios y pude salir de las tinieblas en que vivía y descubrir la luz en la que ahora trato de vivir día a día. Ahora veo cosas que antes no veía, ahora entiendo cosas que antes no entendía, ahora vivo cosas que antes de ninguna manera hubiera yo vivido. ¿Por qué? Porque el amor de Dios, a través de Jesucristo lo entendí, le di la oportunidad, aún dudando, y lo hice una realidad hasta este día en mi vida. ¿Cómo va usted a celebrar esta temporada? ¿Qué va a hacer usted en estos días? Otra vez, independientemente de cómo lo hagas, si pone adornos o los quitas, si tiene cena o no tiene cena, o regalos hay o no vengan. ¿Qué es lo principal de la Navidad? Concluimos diciendo, pues sin Jesús no existe Navidad. Pues de pie, por favor. Sí, Jesús es la razón de la celebración. Jesús es el regalo de Dios a esta tierra. Es la oportunidad de Dios a tu vida y a mi vida, que debemos de reconocer, agradecer y celebrar. Que esta Navidad para todos sea una de las mejores épocas de este año que tan difícil ha sido. Sí, parece que está bien negro, parece que está bien oscuro, pero recuerde que en su luz nosotros vemos su luz y trae esperanza a nuestra vida. Decir, ok, Señor, aquí está un año más. Ha sido fuerte, ha sido difícil, ha habido duelo, ha habido muerte, ha habido enfermedad, ha habido falta de trabajo, tantas cosas negativas este año que ha sido tan fuerte. Pero recuerde que cuanto más oscura se pone la noche, es donde la luz más se manifiesta y trae bendición. Vamos a orar. Padre, gracias nuevamente por tu palabra. Gracias, Señor, por permitirnos compartirla esta mañana con tus hermanos. Permite, Señor, que esto que hoy leemos de tu palabra y que alcancemos a entender de esta temporada nos pueda hacer pensar más y aún mejor que es Jesús la razón de todo esto.
Jesús, que quiere ser el Señor y Salvador de nuestras vidas, y que cuando se lo permitimos, nuestra vida cambia y la transforma para ser llamados hijos tuyos. Padre, perdónanos, porque algunos conociéndote y sabiendo lo que tú eres, ya no vivamos la calidad de vida que tú esperas. Perdona a aquellos que aún también oyendo y sabiendo de ti, no te dan la oportunidad en sus vidas para acercarse a ti, darte la oportunidad de que les muestres lo que tú eres y haces cuando hay voluntad de nuestra parte. Que nuestros corazones, nuestras mentes, nuestro ser interno, todo sea movido, Señor, en estos días, que para bien o para mal, nuevamente la fecha de calendario marca que esto es Navidad. Que sea Navidad una realidad en nosotros, no porque celebramos que nació Jesús allá en un pesebre, sino porque empecemos a descubrir que lo mejor y importante es nazca en nuestros corazones. Gracias, Padre, nuevamente por este día y por esta mañana. Despídenos con tu bendición y con tu paz. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues gracias y recuerden, no se vayan, tenemos compañerismo y después del compañerismo vamos a hacer algo de trabajo aquí, precisamente para adornar nuestro templo con situaciones